está realmente fundamentado un curso más profundo, donde desarrollamos cada uno de estos puntos en actividades y módulos y talleres. Hoy lo vamos a ver obviamente de manera reducida, pero el desglose de qué implica cada uno de ellos. No sin antes que hablemos de riesgos. ¿Qué significa una gestión de riesgos? Fíjense, hoy en día, y yo me atrevería a decir que desde siempre, las organizaciones de todo tipo y tamaño están enfrentando riesgos que siempre van a afectar al logro de sus objetivos. Esos objetivos que van a estar relacionados con actividades funcionales, sus procesos, sus operaciones, sus proyectos, sus servicios, sus productos, además de que van a tener un impacto estratégico, operativo y financiero en la empresa como tal. Entonces, la gestión de riesgos va a ayudar a estas organizaciones a tomar decisiones con base en la incertidumbre y los efectos que estos pueden tener frente al logro de sus objetivos. ¿A través de qué? A través de un proceso de identificación, análisis y evaluación de estos riesgos que van a desencadenar una toma de decisiones, de actividades, de acciones para tratar ese nivel de riesgo identificado en base a los criterios que la empresa va a estandarizar en su proceso de gestión. Entonces, para hacer todo este análisis de gestión de riesgos, existen varias metodologías. Pero antes de seleccionar una metodología en específico, va a depender de la alta gerencia y su identificación de riesgos para poder seleccionar la metodología que mejor se adecue a sus procesos y a su naturaleza de su negocio. Va a depender mucho del tipo de industria, del país en el que opera la empresa, de sus operaciones, de sus actividades diarias. Todo esto se conjuga para poder seleccionar la metodología más adecuada. Alguna de estas, les presento las más comunes, está el FMA. No sé si lo conocen, este es un sistema por sus siglas en inglés, de fallas y análisis de fallas y de modos. Está también una matriz de control, el famoso, me parece, HACCP, que es muy implementado en los sistemas de seguridad alimentaria o la ISO 22000. Está también la realización de análisis de escenarios. La misma matriz DAFO de fortalezas y oportunidades también se puede utilizar para nuestro análisis de riesgos. Y por supuesto, a la que le voy a presentar hoy, que es la ISO 31000 en su versión más reciente del 2018. Fíjense, esta norma tiene un compendio, es una norma de referencia, no es una norma certificable, y también se avala de la ISO 31010, que salió su versión en el 2019. Esta ISO 31010 va a darles una guía, es una guía que ofrece absolutamente todas las técnicas detalladas con todos los pros y los contras que pueden tener y cómo se conjugan con cada uno de los diferentes sistemas de gestión que tengamos implementados. Entonces, si están en la fase de no saber cuál metodología se aplica mejor, se pueden basar en esta ISO 31010. Pero antes de elegir algún método en específico, tengo que recordarles que para las empresas que están certificadas o en proceso de certificación ISO, realmente no hay ningún método, no hay ningún requisito que exija un método en específico. Pueden utilizar el que mejor se adapte a la naturaleza de la empresa. A mí en particular me gusta y recomiendo este método de la ISO 31000 porque ofrece un sistema integral que se adapta en el conjunto total del sistema de gestión que ya tengan, más que tener una simple matriz que vamos a trabajar un día X, ¿no? Es algo que se desarrolla en conjunto con todo el sistema y es lo que quiero que quede demostrado el día de hoy. Entonces, si estamos trabajando para gestionar riesgos, para implementar un sistema de riesgos o para dar cumplimiento a los requisitos de normas sobre riesgos, algo importantísimo que debemos tener claro es el pensamiento basado en el riesgo.
¿Y qué es esto? Es algo tan sencillo que todos nosotros lo hacemos en nuestro día a día de manera automática. El ejemplo más rápido y común es cuando vamos a cruzar la calle. Antes de poner un pie para cruzar la calle, lo primero que hacemos es mirar para ambos lados para saber si viene el carro o no. ¿Por qué? Porque hay un riesgo ahí que va a atentar contra nuestra vida. Y eso es el pensamiento basado en el riesgo. Lo que buscan estas normas es que ese tipo de pensamiento se extrapole a todos los procesos y a todas las actividades de los sistemas de gestión, porque el riesgo es inseparable de cualquier aspecto que tenga que ver con nuestros sistemas de gestión. Y los riesgos siempre van a estar vigentes en todos los procesos, en todas las funciones o en todos los sistemas. Y lo que buscan estas normas ISO en particular es promover el diseño de un sistema de gestión que sea preventivo, que sea proactivo en lugar de ser reactivo. Entonces, con este pensamiento, se pretende disminuir los efectos indeseados a través de la identificación y del control de todas esas actividades que pueden dañar o que pueden mejorar nuestro sistema de gestión. Todo esto se hace básicamente para 4 cosas. Primero, para dar la confianza de que nuestro sistema de gestión de verdad está logrando los resultados previstos, los que se establecieron en el análisis de nuestros procesos. Segundo, para mejorar los efectos deseables y crear nuevas posibilidades y oportunidades para mejorar la satisfacción de nuestros clientes, para mejorar la calidad de nuestros productos. Tercero, para prevenir o para reducir esos efectos indeseados a través de la consecución de esas actividades que tenemos que realizar. Y finalmente, para conseguir que haya que se asegure la conformidad de los productos y de los servicios que estamos ofertando a nuestro público. Entonces, esto es lo que persigue el llamado pensamiento basado en el riesgo y lo que se quiere inculcar en cada uno de los procesos de nuestro sistema de gestión. Entonces, obviamente empezamos por los conceptos. ¿Qué es el riesgo? Nuestra norma, la que les voy a presentar en nuestra metodología, nos define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Y qué significa eso? Sencillo. Es las consecuencias de no saber si vamos a lograr o no nuestros objetivos. Y por esta definición, nuestro riesgo va a ser tanto negativo como positivo. Para diferenciar entonces, porque tenemos un concepto muy arraigado cuando escuchamos la palabra riesgo de que es algo negativo, entonces lo llamamos oportunidad. Pero básicamente es lo mismo, el riesgo va a ser tanto negativo como positivo. Si es negativo, obviamente voy a implementar controles y voy a diseñar actividades para evitar que ocurra. Y si es positivo, las actividades que voy a implementar y que voy a diseñar es para aprovecharlo y que hacer que ocurra, que yo pueda utilizar esa oportunidad. Entonces, además del concepto de riesgo, tenemos que tener claro lo que es un riesgo residual, que va a ser esas circunstancias o esas acciones que quedan luego de que ya hemos implementado actividades sobre nuestros riesgos. Está el riesgo inherente, que es ese que es innato de la actividad per se o del proceso per se y que por más actividades que implementemos no lo vamos a eliminar. Está la causa, que obviamente es la fuente que nos puede generar nuestro riesgo y nuestra oportunidad, y están las consecuencias, que son esos efectos que vamos a obtener, que vamos a lograr. Entonces, aquí les voy a hacer una pregunta rapidita. ¿Ustedes saben diferenciar un peligro de un riesgo? ¿Saben cuál es la diferencia que hay ahí? Si yo les hablo de peligros y les hablo de riesgos. Vamos a ver por dónde andamos.
Muy bien. Ok, está un poco reñido entre algo C. Lo tengo clarísimo, excelente. ¡Ah! Está profundo, Isaura. Bueno, parte del objetivo del webinar de hoy es que salgan con esa diferenciación totalmente clara. Ya que sepan qué es un peligro versus qué es un riesgo. Perfecto, entonces, acá tenemos los resultados de nuestra encuesta. Bien, algo sé, perfecto. Entonces ya tenemos una noción. Me queda claro que tienen una noción sobre lo que es un peligro y lo que es un riesgo. Un peligro es esa condición o esa característica intrínseca que puede causar una lesión o una enfermedad a alguna propiedad, a alguna persona, nos va a paralizar un proceso, por ejemplo. En cambio, un riesgo va a ser una combinación entre la probabilidad de que eso ocurra y la consecuencia de no controlar el peligro. ¿Cómo se los explico más claro? Sencillo, este ejemplo. Aquí vemos esta situación y vamos a obviar la conducta de nuestros operadores aquí en el montacargas, ¿no? Pero tenemos ahí el peligro de que hay una carga suspendida. Eso es un peligro que va a provocar un riesgo o que nos genera un riesgo de un posible aplastamiento. Otro ejemplo es sencillo. Cuando estamos caminando en un piso que está mojado, hay un peligro de que el piso esté resbaloso, está resbaloso, porque va a generar un riesgo de que suframos una caída. Y eso va a tener una consecuencia que puede ser una fractura, obviamente el dolor, un raspado o cualquier otro efecto que pueda resultar de que se materialice nuestro riesgo. Otro ejemplo puede ser la utilización de materiales punzocortantes o si trabajamos en un laboratorio, el utilizar estos materiales, el lavarlos. Eso significa un peligro que va a generar un riesgo que puede ser entonces una herida o una enfermedad producto de ese material punzocortante. Para ponerlo todavía más en la práctica, en nuestra realidad del día de hoy, con el COVID presente, aquí tenemos un peligro. El peligro es, por ejemplo, salir a la calle. Salir a la calle hoy día representa un peligro mucho más agravante que en lo normal, que en la cotidianidad. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de contagio del COVID. Si nos contagiamos con COVID, entonces vamos a tener unas consecuencias negativas, problemas respiratorios, dolores de cabeza muy fuertes, pérdida del apetito, del olfato y en el peor de los casos hasta la muerte. Entonces el peligro va asociado a un riesgo, que el riesgo en este caso sería el contagio, y va a tener unos efectos o unas consecuencias negativas, en este caso para nuestras personas. ¿Ya? Entonces, si hablamos de gestionar esos riesgos, ¿a qué realmente nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a implementar actividades coordinadas para dirigir y controlar a nuestra empresa con relación a esos riesgos. El objetivo aquí es trazar un marco de acción para saber qué aspectos vamos a gestionar y cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque de repente en las actividades de identificación de nuestros riesgos, que la podemos hacer por una lluvia de ideas en alguna reunión, vamos a obtener sin número de riesgos, más de 100 riesgos, por ejemplo. Pero es imposible que una empresa pueda tratar esos 100 riesgos a la vez. Entonces es muy importante que nuestra gestión de riesgo nos dé la posibilidad de definir qué voy a tratar y cuándo lo voy a tratar.
Entonces, esta norma en específico, la que les estoy presentando hoy, la ISO 31000, permite hacer esa diferenciación. Está basada en tres pilares, tres capítulos. Primero, la definición de sus principios, apoyados por lo que es el liderazgo y el compromiso, obviamente. Y tercero, nos presenta cuál es el proceso a seguir para realizar nuestra gestión de nuestros riesgos. Y el propósito de esta norma es asistir a la empresa en integrar la gestión de riesgos en todas las actividades y todas las funciones significativas. Y la eficacia de esa integración va a depender, obviamente, de la alta dirección, incluyendo la toma de decisiones. Esto es una responsabilidad directa que tienen ellos con el sistema de gestión de calidad. Entonces, cuando hablamos de sus principios, decimos que el riesgo es integrado, la gestión de riesgo es integrada. ¿Por qué? Porque se tiene que acoplar a la naturaleza de la empresa y a todos los procesos que forman parte de nuestra empresa. También decimos que debe de ser estructurada y exhaustiva. Esto porque tiene que ayudar a contribuir a resultados que sean coherentes y comparables. Además, tiene que ser adaptada. Fíjense, los riesgos son muy cambiantes, no son algo estático. Constantemente van a estar cambiando con la naturaleza de lo que pasa en el entorno externo, con lo que pasa en nuestro entorno interno. Entonces, el sistema de gestión que vamos a implementar tiene que permitir esa flexibilidad de adaptación. También decimos que tiene que ser dinámico, precisamente por eso, porque son cambiantes en el tiempo. Entonces, no podemos utilizar una metodología que sea muy burocrática y que no permita que el riesgo se cambie, va a cambiar su probabilidad, va a cambiar su impacto constantemente. Entonces, eso es lo que nos ofrece esta metodología. En cuanto al liderazgo y al compromiso, lo que persigue acá es, hago pausa porque me dicen que el video se frena. ¿Me confirman, por favor? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien la imagen? Está bien, perfecto. Entonces, continúo. Con respecto al liderazgo y el compromiso, esto va a otorgarle a la empresa un marco de trabajo para que la gestión de riesgos se pueda complementar, como hemos dicho, con todos los procesos de nuestro negocio. Lo que persigue esto es que desde el inicio de la definición de nuestros procesos, desde la concepción de qué van a ser nuestros procesos, cómo lo vamos a gestionar, desde ahí se tome en cuenta todos los riesgos que pudieran afectar esos procesos. Entonces, esta norma nos ofrece una metodología de trabajo dividida en 5 partes. Primero tenemos que partir por establecer el contexto. Para los que ya están en proceso de certificación o certificados o que están implementando, diseñando un sistema de gestión, saben que lo primero es definir cuáles son esos factores y aspectos de nuestro entorno, tanto interno como externo, que van a incidir en la naturaleza de nuestro negocio. Entonces, para implementar esto partimos desde ahí, saber dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir y con qué nos vamos a encontrar en el camino. Y es por eso que se tiene que apoyar mucho de lo que es la alta dirección para realizar esta implementación. Una vez que ya tenemos claro ese panorama, hacia dónde vamos, dónde estamos, entonces pasamos a la identificación de nuestros riesgos. Y aquí es qué puede pasar, cómo puede pasar, qué lo va a impulsar para que suceda. Luego hacemos el análisis de nuestros riesgos, que lo vamos a realizar con base a la probabilidad de impacto de ocurrencia. Y luego pasamos a lo que es la evaluación del riesgo. Y aquí entonces establecemos criterios para realizar esa evaluación, que los vamos a ver más adelante. Y dependiendo del resultado de esa evaluación, entonces vamos a implementar acciones
para tratar nuestros riesgos. Y todo esto se va a complementar, obviamente, con un proceso de comunicación y consulta de esas partes interesadas que va a terminar con un monitoreo y una revisión de nuestros riesgos. Y ahí entonces se va a repetir todo el ciclo de este sistema de gestión. Entonces, ¿qué en el diseño del marco de trabajo para los que estamos en proceso de certificación o que están en implementación de un sistema? Fíjense, todo esto parte porque las nuevas normas, las nuevas versiones de las normas ISO tienen una llamada estructura de alto nivel con un anexo SL. Este anexo permite que todas ellas tengan básicamente el mismo requisito. Entonces, esto va a facilitar la integración de los sistemas. Pero con esta estructura de alto nivel, entonces surge el nuevo requisito de la identificación de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Es un requisito que está en el capítulo 6.1 de nuestras normas. Y aquí lo que pide el sistema, la norma como tal, es que cuando estemos planificando nuestro sistema de gestión, tenemos que considerar primero todas las cuestiones que salieron resultantes del análisis de nuestro contexto. Entonces, del 4.1, del 4.2, del 4.3, del 4.4, pasamos al 6.1. Todo lo que haya resultado de ese análisis nos va a dar la identificación de nuestros riesgos. ¿Para qué? Para que el sistema pueda lograr los resultados previstos, para que se aumenten los efectos deseables, para prevenir o reducir los efectos no deseados y para lograr la mejora. Entonces, nuestras normas también nos dicen que las empresas deben planificar las acciones para abordar estos riesgos y deben planificar la manera de integrar esas acciones con cada uno de sus procesos y cómo se va a evaluar la eficacia de estas acciones. Las acciones van a ser proporcionales al impacto que vayan a tener en la conformidad de los productos y los servicios, ¿ya? Entonces, fíjense que esto es el único requisito que pide la norma. Aquí no me habla de una metodología en específico, tampoco me dice la definición de cuáles criterios voy a utilizar, tampoco me habla ni siquiera de mantener información documentada sobre los riesgos. De hecho, se plantea en algunas observaciones que el mantener o no información documentada sobre los riesgos es un riesgo per se que la empresa va a decidir cómo lo va a tratar. Ya se deja abierto a la flexibilidad de las empresas. Entonces, para iniciar con nuestro proceso de implementación de riesgos, partimos por la comunicación y la consulta. Aquí nosotros tenemos que tratar con todas las partes interesadas que tengan que ver con nuestros procesos, nuestros riesgos, desde la etapa de la gestión del riesgo para poder garantizar que vamos a tomar en cuenta todas sus necesidades y todas sus expectativas para que los riesgos entonces permitan encontrar esos puntos que van a ser críticos para la mejora en nuestro producto o en la prestación del servicio. Además de que va a promover lo que es la participación del personal que tenga mayor expertise en cada uno de los procesos. Entonces es fundamental que involucremos a esas partes interesadas cuando estamos gestionando o iniciando lo que es la gestión de nuestros riesgos. Luego vamos a definir el alcance y los límites de nuestra gestión de riesgos. Entonces, esto es simplemente responder a la pregunta de qué vamos a evaluar, ¿ya? O sea, si, como dije al inicio, hicimos una lluvia de ideas y tenemos más de 50 riesgos, ¿qué realmente vamos a evaluar? Porque no podemos dejar de ser una empresa que se dedica a la producción de zapatos para ser una empresa que solamente evalúa riesgos. No. Entonces, en nuestro sistema de gestión de riesgos, nosotros vamos a identificar en cuáles niveles de nuestro proceso vamos a implementar los riesgos a nivel estratégico, a nivel operacional, a nivel financiero,
cuáles son los objetivos que se van a considerar y cómo se van a alinear estos con nuestro sistema de gestión de calidad o de seguridad o de ambiental que tenemos implementado. Entonces, es muy importante que esto quede definido. Y dentro de este alcance y de estos límites, debemos partir por definir una política de riesgos. ¿Por qué es recomendable definir una política de riesgos que nos pide esta metodología? Porque esto va a permitir que el sistema tenga una flexibilidad, que la empresa pueda tener esa flexibilidad para la evaluación, el análisis y el tratamiento de sus riesgos. En esta política vamos a definir como cuáles riesgos vamos a tratar de todo lo que hemos identificado, en qué orden los vamos a tratar con respecto a una política de priorización que debemos establecer, con qué frecuencia le vamos a hacer el monitoreo y la revisión a nuestros riesgos, qué métodos de comunicación vamos a utilizar para mantener a las partes interesadas involucradas en esta gestión, y también el qué pasa si no cumplimos con los resultados, si las acciones implementadas no tuvieron un efecto positivo en la reducción de ese nivel de riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo esto es importante que quede definido en una política de riesgo y estandarizado en nuestro sistema de gestión, porque esto es lo que va a dar la pauta sobre la cual los auditores van a trabajar. Recuerden que la norma, como no pide información documentada, no pide criterios, lo deja muy abierto. Entonces, si lo dejamos tan abierto y no tenemos una política, fácilmente podemos estar incumpliendo con el requisito constantemente. Entonces, lo primero que vamos a hacer, luego de tener clara nuestra política y de saber de nuestro orden de prioridad y cómo vamos a trabajar, entonces es hacer la identificación del riesgo. En esta identificación del riesgo, vamos a identificar obviamente el riesgo per se, pero también cuáles fuentes o factores o eventos nos van a generar las causas de nuestros riesgos y cuáles consecuencias vamos a tener si se materializa ese riesgo, porque con base a esa información es que vamos a poder definir los controles apropiados para mitigar nuestros riesgos. Aquí podemos responder a preguntas del qué puede suceder, cómo puede suceder, cuándo puede suceder, qué consecuencias va a tener si se materializa. Y debemos tener claro de que pueden surgir más de una causa como factor del riesgo. Entonces, ahí tenemos que saber, lo que venimos ya del análisis de causa raíz, de que vamos a tener más de una que nos puede provocar un riesgo. Entonces, en base a esas causas, vamos a definir acciones o controles para poder hacer toda la mitigación. Y parte de esta identificación es la redacción de nuestro riesgo. ¿Cómo lo vamos a redactar? Aquí se dan recomendaciones fundamentales. Primero, vamos a evitar iniciar con palabras negativas. Ya vamos a evitar dar esa connotación negativa, y esto se lo pueden tomar de referencia también para la definición de no conformidades o de incumplimientos. Evitemos iniciar con el no por delante. También vamos a evitar iniciar con palabras que denoten una causa de nuestro riesgo. Y la recomendación es que cuando estamos redactando el riesgo, iniciemos por el sustantivo, acompañado de un verbo en participo, y finalizamos con el adjetivo o el adverbio o el complemento de nuestra situación. ¿Esto cómo lo vamos a traducir? Fácil, con este ejemplo. El riesgo acá es llegar tarde al trabajo. Un ejemplo un poco sencillo, ¿no? Pero para que lo podamos entender. Llegar tarde al trabajo es mi riesgo. Como factor o causa de riesgo voy a tener una congestión vehicular que me provoca llegar tarde al trabajo. Y si llego tarde al trabajo, entonces voy a tener como efecto o consecuencia tener una acción disciplinaria. Eso es lo que hacemos en nuestra lluvia de ideas. Ahora, cuando estamos redactando el riesgo para dejarlo plasmado en nuestro sistema, en vez de poner llegar tarde al trabajo, diríamos colaboradores presentados al trabajo de manera impuntual. Entonces, fíjense que aquí
hacemos la integración de las tres partes en la redacción. El sustantivo, los colaboradores, el verbo en participio, presentados, y el complemento al trabajo de manera impuntual. Esa es la recomendación cuando estamos haciendo nuestra redacción. Entonces, cuando ya tenemos nuestros riesgos identificados y redactados, vamos a pasar a los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación, la metodología que les presento los puede definir como cualitativos, cuantitativos o una combinación de ambos. De manera personal, recomiendo la combinación de ambos, tanto cualitativo como cuantitativo, y en eso vamos a tomar en cuenta la probabilidad de que se produzca el hecho y el impacto que va a ser el efecto que va a tener ese riesgo si se materializa. Cuando estemos haciendo esta definición de estos criterios, recordemos que cuando hablamos de riesgos van a ser tanto negativos como positivos. Entonces, esos criterios tienen que ser apropiados para ambos casos. De esa manera vamos a tener un sistema más, más fácil, más sencillo en un principio, porque podemos utilizar la misma metodología para ambas situaciones. Si lo queremos hacer más diferenciador, entonces pudiéramos establecer básicamente lo mismo, pero separamos los criterios también de las oportunidades. Ya tenemos unos criterios específicos de manera positiva para nuestras oportunidades. Entonces, ¿por qué es recomendable hacer esta definición de estos criterios? Porque aquí vamos a decidir el cuándo un riesgo o una oportunidad va a necesitar un tratamiento, el cuándo ese riesgo o esa oportunidad va a ser aceptable o va a ser tolerable por mi sistema de gestión, y el cómo voy a determinar el nivel de riesgo sobre el cual entonces voy a actuar. Esta parte es fundamental para que entonces sepamos de los 100 o más de 100 riesgos que hemos identificado, realmente cuáles son los que voy a evaluar y sobre los cuales voy a trabajar. En esa parte de la definición de criterios, entonces pudiéramos tener esta matriz de nivel de riesgo, que hace la combinación de la probabilidad por el impacto. Es muy conocida, se utiliza mucho en los sistemas de seguridad alimentaria y HACCP. Entonces, lo que pretende esta matriz es identificar por zonas, según el nivel del riesgo, cuál es una priorización de esa zona. Vamos a tener una zona de riesgo baja, moderada, alta o extrema. Y según los criterios que definimos y que quedaron claros en nuestra política, pudiéramos decir que esa zona extrema es la que yo voy a atacar en primer lugar, sobre la cual voy a empezar a trabajar. Y una vez que ya yo tenga esa zona de extrema, todos los riesgos que están ahí de manera controladas, entonces voy a bajar a implementar acciones sobre zona de riesgo alta. ¿Sí ven? Entonces, esto es lo que permite esa priorización, esa flexibilidad sobre cuáles riesgos y cuándo los voy a tratar. ¿Qué pasa con esta matriz? Por ejemplo, si tenemos aquí, identificamos aquí que hay un riesgo de que el personal sufra una caída a diferente nivel. Si hacemos la probabilidad de impacto, decimos que tiene un 4, es muy probable de que pase, y va a tener un impacto también de 4, porque en ese tipo de escalera que tenemos a la derecha, si el empleado se cae de ahí, entonces se va a fracturar una pierna o un brazo. Implementamos controles y parte de esos controles es que hicimos una modificación y cambiamos nuestra escalera como la que está a la izquierda. Entonces aquí la probabilidad de que el personal sufra una caída baja a un 3, porque ya tiene barandas sobre las cuales se va a poder agarrar, entonces ya es menos probable que se caiga. Y el impacto, si se llega a caer, también disminuye a un 3, porque además le hemos puesto arnés, casco y todas las indumentarias al personal para que el efecto de la caída se disminuya. Entonces, fíjense cómo implementando esos controles ya bajamos de una zona extrema a una zona alta, según el nivel de riesgo. Acá, esta matriz de probabilidad de impacto está del 1 al 5. Vamos a tener siempre la misma cantidad de valores
tanto para el impacto como para la probabilidad. Pero también lo pudiéramos implementar simplemente del 1 al 3. Y en vez de, como lo tenemos aquí, de catastrófico o de muy malo, entonces podemos pasar a simplemente los 3 valores de bueno, malo, deseable, bajo, alto, medio. Esos ya los criterios ahí entonces son abiertos para que la empresa pueda utilizarlo de la mejor manera que se le acompañe. Entonces, en nuestra evaluación del riesgo, cuando ya tenemos definidos todos los criterios, recuerden que partimos del análisis de nuestro contexto, pasamos a la identificación de nuestro riesgo, incluyendo una redacción apropiada, hacemos el análisis del riesgo con base a la identificación de los criterios sobre los cuales vamos a trabajar, que en este caso les presento la probabilidad y el impacto de su ocurrencia, la valoración de nuestros riesgos y todo eso soportado por la política de riesgo que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo valoro esos riesgos? Cuando ¿a qué le llamamos valoración del riesgo? En este caso, si trabajamos con la matriz de probabilidad de impacto, la valoración del riesgo va a ser el resultado de esa multiplicación de la probabilidad de que ocurra por el impacto de que ocurra. Ese resultado nos va a dar un número y ese número va a ser nuestra valoración de nuestro riesgo y según ese número en nuestro mapa ya podemos ver entonces en cuál zona cae y esa es nuestra valoración del riesgo. Podemos decir que tenemos un riesgo de nivel 20 que está en una zona extrema. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa valoración? Si trabajamos con base a este gráfico de colores, podemos definirlos en 4 zonas. Las extremas, que van a ser definidas como la primera zona que voy a tratar. La alta, que va a ser la segunda zona que voy a tratar. La moderada, que va a ser la tercera zona que voy a tratar. Y el nivel bajo, entonces, que va a ser una zona en la cual probablemente no tenga que implementar ningún tratamiento. ¿Por qué? Porque por su probabilidad de ocurrencia es tan baja y el impacto en el caso de que ocurra también es tan bajo que entonces la empresa simplemente decide asumir ese riesgo que va a generar. Una vez que ya tenemos claro esos criterios sobre los cuales vamos a hacer nuestra evaluación y nuestra valoración del riesgo, esto sí es requisito de norma, tenemos que definir cuáles acciones voy a implementar. Y esas acciones nos dice la 31.000 que pueden ser reducir el riesgo, evitarlo, compartirlo o asumirlo. Cuando hablamos de evitar el riesgo, nos vamos a referir a realizar todos los cambios que sean necesarios en la ejecución de la actividad, de nuestro proyecto, de nuestro producto. Cuando hablamos de reducir, entonces vamos a bajar a un umbral más aceptable esa probabilidad o ese impacto de que se materialice ese evento. Si hablamos de compartir, nos vamos a referir a que vamos a traspasar a un tercero parte del impacto sobre la materialización de ese evento. Y si hablamos de asumir, entonces simplemente voy a dejar que el evento suceda. Cuando vamos a trabajar entonces oportunidades, si decidimos trabajarlas bajo el mismo concepto de la misma matriz de probabilidad de impacto, para que el sistema sea más fácil en un principio y pueda fluir de manera más cordial, más amigable con los dueños de los procesos. Entonces, aquí mismo en estos tratamientos vamos a darle versiones positivas a estos tratamientos para poder atacar esas probabilidades. En lugar de evitar, vamos a utilizar aprovechar. En lugar de reducir, vamos a utilizar aumentar. Compartir la podemos utilizar en ambos y asumir, entonces es simplemente lo contrario, que sería dejar pasar esa oportunidad, porque el efecto positivo no va a ser tan merecedor de que implementemos controles. Entonces, si hacemos una combinación de estos tratamientos con los niveles de riesgos que nos dio la valoración, pudiéramos decir que todos los riesgos
o todas las oportunidades que tenemos en una zona extrema, le vamos a implementar un tratamiento de evitar, en primer lugar, totalmente. Porque si es extremo, es algo que yo no quiero que pase. Si es una oportunidad y yo la necesito aprovechar, entonces a toda costa yo necesito esa oportunidad. Y todos los controles y todas las acciones van a ser para lograr obtener ese beneficio. Si hablamos de que estamos trabajando con una zona de riesgo alta, entonces habíamos dicho que la podemos definir como la segunda zona que vamos a tratar, y aquí entonces la acción que vamos a implementar, el tratamiento, va a ser para reducir ese nivel de riesgo o para compartir el riesgo, pasar parte del efecto de ese riesgo. Pero fíjense qué pasa si establecemos como tratamiento compartir. Las responsabilidades no se comparten. Si somos parte de una casa matriz, si somos parte de un grupo empresarial, pudiéramos compartirle los efectos a alguno de esas otras empresas hermanas, pero la responsabilidad de si ese riesgo se materializa siempre va a ser de la empresa que está gestionando el riesgo, aunque compartamos el efecto sobre ese riesgo. Luego, si decimos que a los de la zona moderada, nuestra tercera zona, entonces le vamos a implementar tratamientos de reducir el riesgo, entonces simplemente lo queremos llevar a un nivel más aceptable, que en este caso va a ser el nivel bajo o el nivel en el cual yo puedo simplemente asumir y dejar que se materialice porque su efecto no va a ser tan significativo. Algunos ejemplos que les presento acá sobre cómo vamos a trabajar esta planificación de estas acciones. Recuerden que sí es requisito de norma que planifiquemos el cómo vamos a tratar nuestros riesgos. Entonces, en esta planificación podemos apoyarnos de un plan de gestión. Podemos trabajarlo sencillamente en un Excel, si no tenemos algún software para manejar los riesgos, o si queremos algo un poquito más automático y más profundo, podemos trabajarlo con el apoyo de un Gantt. Un diagrama de Gantt en Project nos va a venir excelentemente, porque ahí vamos a poder definir todas las actividades, con todos los plazos, con todos los responsables, incluso con todos los recursos monetarios que se van a necesitar para lograr ese riesgo. Aquí recuerden que un plan sólido de verdad va a disminuir los problemas hasta en un 80 o en un 90%. Entonces es fundamental que nuestros riesgos, según los criterios que ya hemos definido, según las zonas que hemos priorizado trabajar, tengan un plan que permitan este logro por lo menos en un 80 o 90% de esas actividades. Todo esto se puede combinar, como les digo, con una metodología de gestión de proyectos, porque va a permitir entonces que se haga el seguimiento oportuno, automático, y que no sea simplemente un Excel sobre el cual tengo que trabajar determinado tiempo. Ahora bien, cuando ya hemos definido todos nuestros planes, que estamos en la fase de implementación de todas esas actividades, tenemos que hacerle un monitoreo y una revisión a nuestros riesgos. Esta fase del monitoreo y de la revisión va a estar a cargo de cada dueño de procesos que se asignó como responsable de ese riesgo. Aquí el monitoreo va a ser esencial para asegurar que las acciones se están llevando a cabo, para evaluar la eficacia de la implementación de estas acciones, incluso para que nos podamos adelantar sobre la marcha en el caso de que no estemos logrando los resultados que de verdad hemos planificado. En este monitoreo y esta revisión es también importante que forme parte de la política de riesgo que definimos al principio, porque aquí es que vamos a decir cuándo voy a hacer el monitoreo, con qué frecuencia voy a hacer ese monitoreo. Pudiéramos establecer que lo vamos a hacer de manera trimestral, cuatrimestral, anual incluso. Y yo me voy un poquito más lejos. Pudiéramos alinear
esta frecuencia de monitoreo con cada zona en la que cayó nuestro riesgo. Si tenemos un riesgo extremo, que dijimos que lo queremos evitar, o es una oportunidad muy deseosa que la queremos aprovechar, le vamos a hacer una frecuencia más recurrente. Ya podemos decir que le vamos a hacer una frecuencia de revisión mensual o bimensual. Si por el contrario tenemos un riesgo en una zona baja, que nos dio una valoración, un nivel de riesgo muy reducido, no amerita que le hagamos un seguimiento ni un monitoreo de manera mensual. Entonces pudiéramos establecer que eso se lo vamos a realizar de manera anual. Pero todo esto tiene que estar especificado en su política de tratamiento de riesgo. O si quieren ir más allá, en todo un procedimiento sobre gestión de riesgo que la empresa decida estandarizar. Además, aquí tenemos que tener claro cómo vamos a medir la eficacia de las medidas que estamos implementando, porque es requisito de norma evaluar la eficacia de esas medidas. Y para la evaluación, entonces nos podemos apoyar en los tan famosos y queridos indicadores claves o los KPI, los indicadores clave de desempeño, que no es más que una métrica que va a determinar qué tan posible es la probabilidad de que ocurra ese evento, cómo se ha ido desempeñando en el tiempo. Podemos definir indicadores para nuestros riesgos que a través de eso entonces vamos a evaluar si es eficaz o no las acciones que hemos implementado. Aquí les dejo, por ejemplo, indicadores que pudieran trabajar para medir la eficacia de todos los riesgos que hemos identificado. Podemos definir cuáles se encuentran ya en una zona o en un nivel aceptable, más reducido. Podemos medir también el nivel de riesgo que tenemos por zonas, si decidimos establecer zonas como las que le presenté. Podemos también medir el nivel de riesgo por procesos, cuáles procesos tienen qué tipo de riesgo asociado. También podemos medir ese nivel de riesgo por los tratamientos que hemos decidido implementar. Podemos obviamente también sacar el total de riesgo que tenemos en nuestro sistema de gestión y la eficiencia de esa gestión del riesgo, tomando en cuenta los factores de recursos monetarios que hemos tenido que invertir para poder controlar nuestro riesgo o para poder aprovechar esa oportunidad que hemos identificado. Y una vez que ya tenemos esto, entonces simplemente vuelve y se repite el ciclo hacia el monitoreo y hacia la consulta y la comunicación, donde vamos a mantener a nuestras partes interesadas informadas del nivel de riesgo que se ha podido lograr luego de implementar todas las acciones que hemos definido. Entonces aquí en resumen les presento. Partimos de que tenemos que tener claro dónde estamos parados, cuál es nuestro norte, cuáles son nuestros entornos, tanto externos como internos, cuáles son los objetivos que queremos lograr, los objetivos estratégicos, operativos, de cumplimiento de información. Luego entonces pasamos a la identificación de nuestro riesgo, que va a ser respondiendo a las preguntas de qué puede pasar, cómo puede pasar, cuándo puede pasar, qué efecto va a tener si sucede. Y aquí entonces vamos a tener riesgos del tipo financiero, estratégico, operativo, comercial o simplemente del contexto en el que se mueva la empresa. Pasamos al tercer paso, que es analizar nuestros riesgos y nuestras oportunidades con base a esas consecuencias y a esas causas, definir entonces cuál es la política de nuestra gestión del riesgo para poder saber cuáles voy a aprovechar o cuáles voy a evitar. Hacemos la valoración del riesgo, que en este caso les presento la matriz de probabilidad de impacto, el 5x5, para que definan entonces niveles de riesgos y esos niveles lo asocien a una zona de tratamiento del riesgo o una zona de consecución de oportunidades. Finalmente, se establece el tratamiento del riesgo, que aquí es donde esta metodología ofrece la flexibilidad de saber a cuál sí y cuándo voy a implementar acciones. Dependiendo de ese nivel de riesgo que me dio, según mi política,
Entonces yo le voy a implementar un plan de tratamiento de riesgo y a este le tengo que hacer la evaluación de eficacia a través de los indicadores o cualquier otro método que la empresa determine prudente. Así que para finalizarles, les dejo acá 4 recomendaciones a manera particular y personal que necesitan para poder lograr una gestión de riesgo eficaz. Primero, diseñen o establezcan estrategias de comunicación en sus empresas para que puedan estar al tanto y todos formen parte. Recuerden que uno de los principios de la gestión del riesgo es la adaptabilidad. Tiene que estar adaptado a todos y cada uno de los procesos. También la integración. Entonces, para eso necesitamos que todas las partes interesadas estén unidas mediante la comunicación oportuna. Luego, impulsar obviamente el trabajo en equipo, porque la gestión de riesgos va a ser algo que tiene que fluir de manera natural en cada uno de nuestros procesos. Entonces necesitamos que cada dueño de procesos se empodere de sus riesgos y para eso lo debemos atraer con lo que es un buen trabajo en equipo. Tercero, las personas que vamos a designar para trabajar con nuestros riesgos tienen que tener el conocimiento de los procesos sobre los cuales se pueden materializar esos riesgos. Entonces ahí tenemos que hacer un involucramiento de todo ese personal de manera oportuna. Y finalmente, trabajar en lo que es la competencia del personal. Aquí recuerden que tenemos niveles jerárquicos y el nivel de operador, el que está ahí el día a día con el proceso, es el que más conoce y sabe de qué puede pasar, bien o mal. Luego tenemos estrategias de marketing que nos pueden permitir aprovechar oportunidades del mercado. Entonces, todo eso se tiene que apoyar con un personal de verdad competente. Para eso, nuestras normas nos definen la competencia como la combinación de la educación, la formación y la experiencia. Entonces, tenemos que trabajar de la mano con la gestión humana para que el personal que involucremos en lo que es la gestión de riesgo sea competente con base a la metodología que vamos a utilizar para gestionar nuestros riesgos. Así que chicos, no me voy a despedir sin antes presentarles o anunciarles que continuamos durante el mes de julio con más webinars igualmente gratuitos para apoyarlos a ustedes siempre con agregarles ese granito de arena para su desarrollo profesional. Vamos a estar trabajando hablando sobre los indicadores que son claves para los sistemas de gestión, cómo definirlos, cómo identificarlos, la frecuencia en la que se tienen que medir. Vamos a hablar sobre los objetivos de calidad y su plan para lograrlos. Vamos a hablar también de utilizar la planificación estratégica para hacer el análisis del contexto. Vamos a volver a hablar de acciones correctivas combinadas con el análisis de causa raíz y finalizaremos con lo que es la gestión documental en todos los sistemas de gestión. Así que también, por haber, les reitero, que el 13 de julio empezamos con nuestro curso de formación online para auditor interno en ISO 9001. Este está compuesto por 6 módulos que se van a desarrollar en 2 horas por día. Van a ser sesiones de formación en vivo y por ustedes, solamente para ustedes, por participar en nuestros webinars, este va a tener un 35% de descuento, donde entonces va a tener un costo final de solamente $63 y hemos desarrollado facilidades de pago para que lo puedan hacer en toda esa semana que se va a presentar el curso. Les reitero dónde nos pueden seguir para que estén informados de todas nuestras informaciones a través de las redes, LinkedIn, Facebook, Instagram. Nuevamente en el canal de YouTube, en el cual el día de hoy van a tener este webinar, si lo quieren volver a ver o si lo quieren enseñar más adelante. Y por supuesto, nuestros números de WhatsApp y correo para que nos escriban. Así que finalmente, por haberse quedado todavía hasta aquí, nuevamente les reitero que en este webinar han obtenido un bonus de 1 hora de consultoría gratis para que hablemos sobre los riesgos en sus sistemas de gestión. Si tienen alguna duda sobre la metodología que que quieren implementar, si no saben por dónde empezar, entonces pueden aprovechar esa hora.
Para utilizarla, solamente tienen que mandar un correo a info@jdejesus.com con el asunto webinar R5 el día de hoy. Ya lo mandan el día de hoy, entonces van a tener, podemos programar esa hora de consultoría por todo el mes de julio. Va a estar abierto para disponibilidad de ustedes. Así que ahora sí, los voy a leer. Si tienen alguna pregunta, entonces este es el momento de que las respondamos. Vamos a ver por acá. ¿Qué tenemos por acá? Sonia me pregunta, ¿cómo evalúo las oportunidades? ¿Hay alguna metodología? Claro, Sonia, como comentaba en el desarrollo, pueden utilizar esta misma metodología que les estoy presentando, que es la ISO. Recuerden que hay otras metodologías que la pueden encontrar en la ISO 3110 para la implementación del sistema de gestión de riesgo y oportunidades. En este caso, la ISO 31000, esta metodología que les presento, pueden utilizar el mismo criterio para los riesgos, para las oportunidades. Simplemente le van a dar una definición, obviamente, apropiada para las oportunidades. Si establecemos una correlación de impacto por probabilidad, donde decimos que un impacto para un riesgo 5 es catastrófico, en lugar de que sea catastrófico para una oportunidad, porque la queremos aprovechar, va a ser extremadamente deseable. Por ejemplo, todo va a depender del criterio que definan en su evaluación. Luego tenemos acá los parámetros de la tabla de riesgo, está definida en la norma. Si es así, se puede modificar o puedo emplear el que me señale la normativa. Mira, Mario, la norma, esta metodología, la 31000, también te da la libertad de que tú decidas el parámetro para la tabla de riesgos. Te dice obviamente que hagas el cálculo de probabilidad de impacto, pero tú vas a decidir si lo haces 5x5, si lo haces 3x3, o si simplemente lo haces de manera cualitativa, bueno, malo, muy malo, en 3 niveles, ¿no? Todo va a depender, ahí te da la libertad. Daniel, cuando te refieres a recomendable, ¿es tu opinión o se estipula en la norma? Ahí tendría que ver la pregunta de Daniel. Luego me dice Loren, ¿cómo hacemos para poder integrar la gestión de riesgo en toda la organización y que no solo la maneje el coordinador del sistema de gestión? Loren, me río porque no es un dolor de cabeza tuyo solamente. Esto pasa muy común, es casi siempre, por no decir siempre. Y aquí lo importante es, como les dije al principio, integrar desde el inicio a todas las partes interesadas. Si ya sabemos que cada dueño del proceso tiene que identificar sus riesgos y va a tener que implementar planes de tratamiento para esos riesgos, entonces intégralos desde el inicio, desde que decidas que vas a trabajar con riesgos, haz un sistema participativo con ellos para que ellos sientan la responsabilidad de si logran o no que se materialice ese riesgo. Fabián, ¿hay más software para realizar la medición de riesgo o solamente se puede con Project? Con Project puedes realizar lo que es el plan del tratamiento, el plan que va a ser las actividades que vas a definir. Pero luego hay software que te permiten trabajar todo lo que es riesgos, que son esos software enfocados a los sistemas de gestión. ISO Tools tiene un software que es bastante amigable, que lo pudieras revisar para entonces ahí te va a permitir trabajar no solo riesgo, sino todo el sistema de gestión. Sonia me pregunta si la pandemia del COVID es un riesgo. Como el ejemplo que les puse al inicio, Sonia, la pandemia del COVID es un riesgo. Ya es un riesgo que tu personal se contagie porque va a tener efectos, en este caso negativos, para la consecución de tu negocio. Entonces se tiene que tratar como tal y tiene que ir alineado con los planes de contingencia que hemos diseñado para todo esto. Juan Pablo, tienen programado un webinar sobre la ISO 3110. Fíjate, no lo tengo programado,
porque a modo personal me gusta la metodología de la ISO 31000, pero pudiéramos evaluar, presentarle todas esas diferentes metodologías para que entonces ustedes decidan cuál se aplica. Recuerden que la metodología que van a decidir tiene que ir muy de la mano sobre la naturaleza de su empresa y sobre qué es lo que persigue la empresa con esta gestión de riesgo. Alfredo también pregunta si esta metodología se aplicaría por departamento, ambiente, seguridad o calidad, y si luego se unifica para tener un marco de sistema de gestión de riesgo. Excelente, Alfredo. Sí, es así. Vas a implementar esta metodología para todos los procesos, ambiente, seguridad o calidad, identificación, alineas ese riesgo con cada uno de esos procesos, sus responsables, las probabilidades de ocurrencia, el impacto, el nivel de riesgo, el tratamiento que le vas a dar. Entonces vas a tener una especie de matriz de riesgo o mapa de riesgo global de todo tu sistema de gestión de riesgo. Juan José me pregunta, ¿qué cosas se deben de evitar para lograr una rápida integración de la ISO en las empresas? Se debe de evitar, como les he dicho, no involucrar al personal. Aquí es fundamental que los dueños de procesos que van a ser responsables de la materialización, de las acciones que van a tomar para lograr obtener esa oportunidad o para evitar que se materialice ese riesgo, tienen que estar involucrados desde el inicio. Créanme, si desde el inicio, y hablo del inicio no tan solo cuando hablamos de riesgo, sino del inicio del diseño e implementación de nuestro sistema de gestión. Si lo traemos de la mano desde ese inicio, entonces rápidamente se va a integrar riesgos, rápidamente todo el sistema de gestión va a empezar a fluir y cada quien va a ser responsable de sus hechos y de la planificación que hayan hecho en sus procesos. Así que entonces, si no tienen más preguntas, a ver, poner la información del curso, claro que sí, acá vuelvo y la repito, iniciamos el 13 de julio, lunes 13 hasta el sábado 18, 2 horas diarias divididas en 6 módulos para la formación de auditor interno. Vamos a hablar sobre los requisitos de la norma ISO en la cual se van a formar como auditor interno, que va a ser la 9001. Vamos a hablar sobre los principios de auditoría, la programación de la auditoría, la planificación, el cómo se realiza y cuáles son las competencias que debe de tener una persona para que pueda ser un excelente auditor interno. Muchas gracias, Ana María, qué bueno que hayas podido participar en este. A ver, Isaura me pregunta, ¿es mandatorio o conveniente incluir en la política de riesgos la forma en la que se van a tratar cada riesgo? Me refiero a evitar, reducir y limitar. Mira, no es mandatorio. Recuerda que todo va a ser lo que tú determines para tu empresa, lo que mejor le convenga, pero sí es conveniente. Es conveniente porque esto es lo que te va a dar esa flexibilidad de qué vas a hacer con cada riesgo, según su nivel de riesgo. De lo contrario, si no queda claro y establecido, entonces siempre vas a tener que tratar todos los riesgos y la idea es que ustedes puedan seguir desarrollando su negocio y no que se conviertan en un negocio de simplemente gestión de riesgos. Sí, Daniel, ahí en ISOTools puedes tener esa información. Roxana pregunta si se tiene que definir factores de riesgo por cada proceso, ya que en la auditoría externa nos preguntaron a cada área auditada. ¿Es por requisito de norma? No, Roxana. Requisito de norma certificable, no tienes que definir factores de riesgo, solamente tienes que identificar el riesgo. Ahora bien, recuerden que las auditorías es un proceso de mejora continua y lo que buscan es que tu proceso vaya más allá. Entonces, si ya partiste con la identificación, es bueno y te lo recomiendan en las auditorías que pases a la identificación de esos factores de riesgo y esas causas, porque teniendo claro eso, entonces vas a implementar mejores controles. Sigo leyendo por acá. Dalia, ¿existe una metodología especial
para el área informática de la empresa. Dalia, puedes apoyarte, como te dije, en la 3110 y ahí te presentan, es una guía de todas esas técnicas. Entonces ahí te van a presentar según diferentes procesos a cuáles áreas puedes utilizar cada una de esas técnicas. Entonces ahí puedes ver cuál realmente se puede aplicar y viene mejor. Pero esta metodología que les estoy presentando va a aplicar a todos y cada uno de los procesos de su empresa. Muchas gracias, Alfredo, Mari, Daniel. Muchas gracias por seguir repitiendo. Seida, gracias, qué bueno que pudiste entrar. Espero que tus compañeros también hayan podido participar. Erika, gracias desde Perú, gracias por repetir. Entonces, siempre, recuerden que va a estar el webinar en el canal de YouTube el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes para que siempre estén al tanto de todos los cursos que vamos a ir subiendo, todos los webinars que van a seguir gratuitos, las fechas en las que van a estar disponibles para que no se lo pierdan. A ver, Ana Victoria me pregunta, ¿cómo eliminar o minimizar un riesgo financiero si no hay ejecución presupuestaria y por ende producen más riesgos y comprometen las actividades de la organización? Ana, según como lo veo, tú lo has definido claro. Ya tú sabes cuál es la causa de ese riesgo financiero. No tienes ejecución presupuestaria. Entonces tienes que partir por tener una ejecución presupuestaria que van a reducir la incidencia de actividades negativas de manera económica en la empresa. Sonia, gracias a ti, qué bueno que les haya gustado. Bien, chicos, si no tienen más preguntas, entonces yo desde aquí me despido, los dejo que hoy es viernes, aunque estemos en COVID, se merecen un fin de semana relajado. Gracias por participar, Alfredo. Sí, todos nuestros webinars tienen el certificado se emite sin costo. Les va a llegar un email con la información resumen de todo lo que hemos visto hoy y ahí entonces van a dar un clic para que me llegue un correo que están solicitando su certificado y se les envía. Gracias a todos ustedes, así que les deseo de verdad feliz resto del día, buen fin de semana y estén atentos a las redes para la fecha de los próximos webinars porque empezamos la semana que viene con el ciclo del mes de julio. Así que chicos, me despido, muchas gracias.